Proverbios en su capítulo 11, a partir del verso 23, dice, el deseo de los justos es solamente el bien, mas la esperanza de los impíos es el enojo. Hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas al que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Es interesante recordarte que Dios llama justos a sus hijos. Es un compromiso que tenemos con el Dios Todopoderoso. Él es justo. Dios es justicia perfecta. Y nosotros como hijos tenemos que ser como Él. Entonces Él dice, los justos, habla de nosotros, porque nos conducimos con justicia, porque aplicamos la justicia a nuestro semejante. Hay una gran verdad que tenemos que entender y que se nos olvida muchas veces. Y es que todo lo que tenemos es prestado. Dios nos dio la vida, nos puso en esta tierra como mayordomos de sus riquezas. Las riquezas, los bienes, nada nos pertenece a nosotros, todo le pertenece a Dios. Y a quien Él quiere, Él se lo da, aunque muchos se lo arrebatan. Y al final, pues terminan, como dice este versículo, que el que confía en sus riquezas y el que anda detrás de riquezas indebidas caerá tarde o temprano. Cuando el Señor llamó a Moisés para darle esa gran encomienda, la pregunta que le hizo a Moisés fue, ¿qué tienes en tu mano? Porque a todos Dios nos ha dado cierta medida, no solamente de las cosas espirituales, nos ha dado una medida de fe que no debe quedarse como Él nos la dio, sino que Dios quiere que maduremos y crezcamos y que cada día tengamos más fe y más poder en Él para poder alcanzar más almas para Él. Pero el Señor le preguntaba, ¿qué tú tienes en tu mano? Y cuando Él le dijo, bueno, Señor, aquí lo que tengo es un palo. Algo que quizás no tiene ningún valor, pero inmediatamente Moisés obedeció a Dios y lo tiró, como el Señor le dijo. Ese palo cobró valor y cobró poder, y fue la vara que Moisés levantó cuando aquel mar rojo fue abierto, entre otros milagros y hazañas y señales que fueron creadas después que Dios ungió aquel palo, porque es que tu vida puede que no sea valiosa, lo que tienes quizás no sea mucho, pero cuando nosotros la vida y lo que tenemos lo ponemos en las manos de Dios, cobra valor y se multiplica. Algo que tenemos que entender de este pasaje que hemos leído es que Dios es un Dios generoso, sí. Quizás usted diga, no, mira por lo que yo estoy pasando, tengo deudas, tengo problemas, no tengo dónde vivir, tengo muchas situaciones. Sin embargo, eso no quita que Dios sea bueno y sea generoso. Y sobre todas las cosas, Dios es un Dios proveedor, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dios es un Dios generoso y por lo tanto nosotros que hemos decidido seguirlo, también debemos ser generosos. Y aquí hay un principio poderoso en el versículo 24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Cuando usted es una persona que reparte, que comparte, sea que usted lo vea mucho o lo vea poco, de lo que Dios le da, dice la Biblia, te es añadido más. Pasa lo que pasó con aquellos 5 panes y 2 peces. A la vista de los discípulos y hasta de nosotros mismos, no era mucho, no era nada para aquel montón de gente. Pero en el momento en que el Señor los recibió, cuando le dijeron los discípulos, Señor, aquí hay un niño con 5 panes y 2 peces. Si Jesús hubiera dicho, no, busquen otra vía porque eso no da para nada. No, Jesús dándonos ejemplo, tomó aquello,
lo partió y lo repartió. Y si usted analiza bien lo que Jesús hizo, digo, primero oró, obviamente. Y es lo que tenemos que hacer. Sea poco, sea mucho a nuestra vista, lo que tenemos, debemos orar por ello. Porque es Dios que le da valor a las cosas y es Dios que multiplica todas las cosas. El Señor oró, lo partió, lo repartió. Y luego que hizo esto, entonces vino el milagro de la multiplicación. Y aquí lo vemos también. Si usted reparte y comparte, Dios le añade más. Pero dice, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y la palabra de Dios nos enseña que más bienaventurado es dar que recibir. Y la palabra de Dios nos habla tanto de las ofrendas que Dios demanda como de lo que debemos compartir con nuestro prójimo. Dice el salmista, bienaventurado, feliz, dichoso el que piense en el pobre, porque en el día malo le librará Jehová. Y es que a Dios nunca le estamos dando. Él es el dueño de todo. Cuando Dios pone en tu corazón compartir algo de lo que Él te ha dado, sea lo que sea, o darle a Él una parte de lo que tú tienes, Él no te está pidiendo, Él te está dando la oportunidad de que tú multipliques eso que tú obedientemente das, pero debes darlo con generosidad, con amor, porque lo que se hace sin amor no sirve de nada. Y si lo haces también buscando un beneficio, también es la manera incorrecta. Pero nunca debes dar lo que Dios te pide a medias. Debes dar todo lo que Él te pide, porque dice aquí que los que retienen más de lo que es justo vienen a pobreza. Y luego sigue diciendo, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Estamos en tiempos de muchas crisis, sobre todo crisis económica. ¿Quiénes serán los que no padecerán hambre? ¿Quiénes serán los que serán saciados en el tiempo malo? Los que cumplen con este requisito. Aquellos que han sido y que se disponen a ser generosos. No le regatees a Dios. No digas que lo que tienes es poco. Usa lo poco que tienes. Obedece a Dios y Él te dará mucho más de lo que tú te imaginas. La viuda dio lo único que tenía. Y hoy en día estamos hablando de esta mujer. Fue recompensada, fue vista, mirada por el Señor. Fue una ofrenda bien recibida. La viuda que tenía la deuda dice, bueno, yo lo que tengo es una vasijita en mi casa, pero en obediencia a Dios buscó más vasijas. ¿Y qué sucedió? Hubo una multiplicación. Obedece a Dios. No seas mezquino. ¿Qué tienes en tu mano? ¿Y qué te está pidiendo Dios que le des? No simplemente a Él como una ofrenda, sino a algún prójimo que te necesita. Seamos generosos, porque tenemos un Dios generoso que se dio completamente por nosotros. Y cuando hablamos de generosidad, no hablamos solo de dinero. Hablamos de ser amables, hablamos de ayudar al necesitado, hablamos de abrir la puerta a un extranjero y de todas esas cosas lindas que manda la palabra de Dios. ¿Qué tienes en tu mano hoy? No lo guardes cuando sabes que a tu alrededor hay necesidad o cuando oyes la voz de Dios que te lo está pidiendo. Si quieres prosperar, entrégale todo al Señor y Él te prosperará, no solamente financieramente, sino espiritual y físicamente también.